¿Qué pasó? Que Bielsa se olvidó que cuando fuimos contra Nigeria, Inglaterra y Suecia, era 4-4-2, porque no jugaba nadie 4-3-1-2. Había no caducado. Era un viejito de 80 años el enganche. ¿Qué? ¿Qué? Un beso grande. En mi época el fútbol era mejor, dicen algunos, porque no era robotizado y físico como ahora, sino que antes todos los equipos buscaban tener un número 10 que sea mágico. El enganche entre la defensa y el ataque que unía las líneas del equipo. Ese jugador que parece que no se la podían sacar. El tipo que controlaba los tiempos del equipo y con una genialidad podía resolver el curso del partido. Si retrocedemos algunas décadas, veremos como todos los equipos querían tener un número 10. Eran otros tiempos donde el fútbol era más lento, había tiempo y espacio, y aunque en ofensiva participaban constantemente del juego, su participación defensiva era limitada. Pero bueno, su magia podía decidir el resultado en una sola jugada. Hay jugadores que inventan sobre lo que no hay, que descubren, yo no era así. Este sí era así. Bocini era así. No, Bocini ya estaba imaginando el pase de gol. El Bocha representa a la perfección al número 10 de su época. Un tipo con un físico que parece que viene pasando hambre, pero que en su cabeza está varias jugadas adelantado a lo que va pasando. Bocini fue adaptando su juego conforme pasaban los años. Cuando era joven era vertical, gambeteador y veloz, y en la parte final de su carrera era más posicional, pero siempre estaba bien ubicado y perfilado. A mí, Ese 10 hizo ese sí que hizo claro. goleadores a todos los que pusieron en Independiente de 9, flaco. Es literal eso. En sus casi 20 años en Independiente hizo goleador a quien sea que ponían de delantero, y también él convertía goles inolvidables. Pero también había otros modelos de número 10. El Beto Alonso era más goleador, un jugador fantástico de una técnica excelente que marcó una época con la camiseta de River, ganando todo lo que era posible ganar. Me entristece que la generación Z de hinchas de River no lo tenga tan arriba como debería estar, pero curiosamente algo similar le pasa en la selección, donde a pesar de estar entre los campeones del 78, también está bastante tapado. Artur Coimbra, más conocido como Zico, es el ídolo máximo de Flamengo. Levantó la primer Libertadores y la única Intercontinental que tienen hasta hoy. Con un físico flaquito como un mosquito y solo 1,72 m, Zico era tan completo, tan perfecto que parecía dos jugadores en uno. Tenía regate, velocidad, gambeta, técnica, gol, pase-gol, tiros libres que parecen editados por computadora, magia poco ortodoxa. Podía convertir con una acrobacia o con un bombazo desde afuera del área. Por algo tiene más de 500 goles. Algunos intentaron taclearlo, pero ni así lo frenaron. Zico es de esos jugadores que aparecen una vez cada 50 años. El pibe Valderrama no corría, pero no le hacía falta, porque hacía correr a sus rivales y a sus compañeros. Además era excelente aguantando la pelota con el cuerpo. Sabía las posiciones de todos los que estaban en el campo y entendía cuándo frenar o acelerar el ritmo del partido. Es verdad que no marcó muchos goles, pero su magia iba más allá de lo que reflejan los números. Riquelme controlaba los tiempos del partido. Leía lo que iba pasando y podía aparecer por derecha, por izquierda, podía dar un pase filtrado entre líneas o si no gambetear y hacer un gol él, sea pegándole desde fuera del área o también de pelota parada. El camerunés Jeremy y el francés Makelele parecían un nene jugando contra su papá en la plaza. Tenían la pelota a menos de medio metro y no se la podían sacar. La lista podría continuar con varios nombres, pero quiero que vean que los tipos que nombré no eran ni enormes ni musculosos, pero en su cabeza parece que ya sabían cómo iba a continuar la jugada. A fines de los 90 el fútbol estaba cambiando y la posición del enganche iba desapareciendo. Volantes creativos como Zidane deslumbraban al mundo, pero muchos equipos ya jugaban con doble 5. En la Argentina nos negábamos a seguir la tendencia y seguíamos insistiendo con el número 10. Enganches como Pablo Aimar en River y Leandro Romagnoli en San Lorenzo llevaban la posta, pero nadie puede detener el paso del tiempo. A medida que el fútbol se fue robotizando, también fue perdiendo calle. La dinámica y la fuerza física le fueron ganando terreno a la técnica y a la libertad.
el número 10 clásico cada vez tenía menos tiempo y espacio. En la década del 2000 seguían vigentes varios número 10 a lo largo de todo el mundo, pero para mí el culpable de sepultar al número 10 clásico es este señor, Pep Guardiola. Guardiola es Elvis, y al igual que Elvis le salieron muchos imitadores, en su mayoría malos. El Barça de Guardiola estableció un nuevo estándar mundial. Ahora el enganche era reemplazado por los interiores. Iniesta y Xavi estaban ahí en el medio, pero sin una posición fija, ubicados entre los defensas y los atacantes. Filtraban, jugaban, daban pase-gol, marcaban el ritmo del partido como un enganche tradicional, pero de una forma mucho más dinámica. El 4-3-1-2 fue reemplazado por el 4-3-3 de Guardiola, y miles querían imitarlo sin tener a los intérpretes adecuados, y no solo en el fútbol de adultos, sino también en muchas escuelitas de fútbol, queriendo hacer jugar a los chicos de una manera europea en vez de impulsar la creatividad, la gambeta y el atrevimiento. Para mucha gente los números 10 clásicos ya no tenían lugar en el fútbol moderno, entonces era momento de adaptarse o desaparecer. No, pero no es normal que yo haga una conferencia de prensa con un jugador al lado. Estamos... No, yo espero. Háganle. No, ya está, se va. Maradona, por favor, quédese aquí. Que se quede acá, que el jugador se va. No es este. Bueno, digo, ¿cómo van a poner con un jugador? Dice. El hombre que está trabajando allí para la organización no lo puede creer. No lo puede creer. Claro, con un jugador de la selección alemana. Pero con un jugador de Alemania, pero ¿cómo van a hacer una conferencia de prensa con los dos? Si hablamos de adaptar el número 10 clásico al fútbol moderno, hay un jugador que para mí es el ejemplo perfecto para este caso, Thomas Müller. Esta palabra en alemán se traduce como cazador de espacios, y exactamente eso es Müller, que sigue un orden táctico, pero gracias a su visión de juego puede moverse cuando y donde él vea que va a continuar la jugada. Él no era elegante ni vistoso, era funcional. Estaba donde tenía que estar y hacía lo que tenía que hacer. Al igual que Riquelme, que podía aparecer por las bandas. Al igual que Zico, que podía llegar de frente para rematar desde fuera del área. Y al igual que Bochini, que podía dar un pase para dejar de frente al arquero. Todo eso también hacía Müller, que tenía una lectura de juego como la de un enganche tradicional, pero con una obligación táctica y un despliegue físico acorde al fútbol moderno. Müller es, para mí, la adaptación del número 10 clásico al fútbol del siglo XXI. Y ese modelo lo siguen varios jugadores icónicos de la década pasada, cada uno con su propio estilo y sus propias características. Kevin De Bruyne es más asistidor. Por algo es el mayor asistidor de la historia del Manchester City. El Colorado sabe dar el pase en el momento preciso para que su compañero no quede adelantado. Hace parecer fácil filtrar un pase entre los defensores para quedar mano a mano. Su calidad técnica le permite asistir desde cualquier parte del campo pegándole de cualquier forma. James Rodríguez también puede dar una asistencia con cualquier recurso técnico desde donde sea. Pero el colombiano también tiene en su repertorio una capacidad de resolución para definir con clase, sea con una acrobacia o con un bombazo de media distancia, o también de pelota parada. Su gambeta latinoamericana le dio color a un fútbol europeo cada vez más cuadrado. Hay otros que no tienen despliegue físico, no corren tanto, pero tienen una calidad, una visión y una precisión que hace la diferencia. Podríamos nombrar al brasilero Ganso, que a veces parece que juega parado, pero su visión periférica y su velocidad mental le permiten asistir a un compañero o resolver el mismo según sea mejor. Ganso le pone la pelota enfrente del pie a varios rivales y no se la pueden sacar. Literalmente los espera parado, y ni así se la sacan. En el fútbol local, el colombiano Juanfer Quintero es el jugador a destacar. Algunos dirán que no corre mucho. Yo creo que no se trata de cuánto correr, sino cómo y cuándo, y además utilizando su gambeta y su pegada. Para mí es el jugador con mayor calidad técnica que jugó en la liga local en los últimos 10 años. Sus pinceladas de calidad junto a su pegada venenosa convirtieron a Juanfer en el jugador distinto del equipo, a pesar de las intermitencias que podía tener a lo largo de una temporada. También tuvimos a otros que son una versión con menos calidad y más defectos. Cardona tiene una técnica excelente,
Nadie duda de su calidad, pero ha tenido muchas intermitencias por cuestiones físicas o extrafutbolísticas. Luciano Cabral tiene aún más intermitencias y menos despliegue. Sus destellos de calidad iluminan como un relámpago, pero también desaparecen así de rápido. También surgieron otros volantes creativos, que aunque hicieron buenas carreras se fueron apagando con el tiempo. En Europa tuvieron que reconvertirse para sobrevivir, y esto nos lleva al próximo capítulo. Todo el tiempo se hacen comparaciones entre distintas generaciones. En Argentina muchos dicen que mi generación fue mejor que la tuya porque en mi época no teníamos a disposición esto y aquello. Pero la realidad es que a pesar de sufrir constantes crisis económicas y problemas de todo tipo, siempre una nueva generación se abre camino, buscando igualar o superar a la generación anterior. Todos los cambios en la formación de jugadores respecto a lo táctico y lo físico se hicieron más evidentes con los jugadores que iban debutando en la década del 2010. Los jugadores actuales del mediocampo argentino debutaron durante la década pasada en una posición que intentaba ser un enganche, pero que ya no encajaba en el mundo. Paredes asomaba como el heredero de Riquelme. Arrancó de enganche, pero cuando llegó a Europa lo tiraron unos metros más atrás. Mismo camino recorrió De Paul en Racing, también Gio Lo Celso en Rosario Central, también Alexis McAllister en Argentinos. Todos fueron reconvertidos a volante mixto en Europa. Se tuvieron que adaptar para no quedar fuera del sistema, porque la escuela argentina los había formado para una posición que ya no se usaba en el mundo. Paredes fue el que más retrocedió en el campo y tuvo que aprender el oficio del número 5. A De Paul su despliegue físico le vino perfecto para esta nueva posición. Alexis se adaptó para jugar tanto de 5 como volante mixto. Dybala es quien menos retrocedió en el campo. A Enzo Fernández no lo incluyo en la lista porque ya nació como volante mixto y hablaré de él en un próximo video. Pero así como uno de los entrenadores más grandes de cierta forma reemplazó al número 10 tradicional, sería otro de los más grandes quien confió en poder adaptarlo. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Bellingham ya mostraba en la selección inglesa que era diferente. En Alemania deslumbraba, pero algunos dudaban que pudiese mantener su nivel en un club top. Pero no solo lo mantuvo, sino que lo subió. Ancelotti lo hizo funcionar en una máquina en la que pocos pensaban que podía encajar, porque antes Gareth Southgate, conocido como el entrenador mezquino de Inglaterra, y también conocido por haber sufrido a Roy Keane, lo mandaba más atrás donde no era aprovechado. Pero Carleto entendió dónde funcionaba mejor y lo mandó más arriba donde su despliegue físico combinado con su técnica lo volvieron imparable, y sus números ni bien llegó al Madrid lo demuestran. Podríamos seguir analizando a más y más jugadores, pero verán que cada uno de ellos, con su propio estilo, se adaptó al fútbol moderno. El número 10 tradicional tuvo muchos hijos, alguno más rápido, o más ofensivo, o más técnico, pero a pesar de las diferencias todos tienen el alma, el cerebro y la técnica de su progenitor. Mi conclusión es que el enganche no murió, sino que se reconvirtió y se adaptó a los cambios del fútbol. No obstante, al igual que pasa con los winners, donde a veces sí tenés los jugadores para jugar de esa forma, mientras que otros no los tienen, pero igual se obsesionan con jugar 4-3-3, poniendo a cualquier jugador en la posición equivocada. Eso mismo pasa con el enganche. Si no tenés a un jugador con esas características, entonces no rompa los huevos con querer jugar así, porque no va a funcionar. Esto es todo por hoy. Recuerden votar qué video quieren que sea el próximo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en un próximo informe.